En esta hermosa mañana, este día del Señor lleno de gozo, de alegría. Y estamos ya culminando la carta de Santiago. Y es interesante que esta carta ha sido apodada por algunos eruditos como el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de cosas prácticas, habla de cosas que a veces no queremos hablar, pero que están allí, que son parte del día a día, que son parte de lo que vemos y de muchas veces de lo que somos realmente. Y el propósito de Santiago en esta hermosa mañana es hablar una verdad incómoda pero necesaria. No sé cuántos de nosotros sabemos que la verdad duele, ¿verdad? La verdad duele, pero es el principio para curar, para sanar, para restaurar, para poder avanzar en la vida. Y dentro de este contexto, yo sé que cuando decimos la verdad, es algo que incomoda y es algo que muy pocas veces no queremos hacer. Las razones obvias. No queremos el desprecio de nadie, no queremos el señalamiento, no queremos el cuestionamiento, no queremos que la gente se incomode con nosotros. Y el cristiano vive en una constante lucha entre esa situación que sabe que es verdad, que sabe que tiene la responsabilidad de decir, pero que no lo quiero decir porque entonces quien lo escuche se incomoda. Bueno, bien decía la clase de escuela dominical, los que estuvieron allí, el ministerio de Jesús fue un ministerio difícil. Buscaban lanzarlo por el despeñadero. ¿Por qué querían matar a Jesús los fariseos? Porque incomodaba lo que decía. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo la verdad, y la verdad duele. Por la verdad, Juan el Bautista le costó la cabeza, porque bien podía quedarse callado él. ¿Para qué me voy a meter con Herodes? Yo voy a hablar con el hermanito fulanito o con el que no tiene nada, que no me puede hacer nada. A ese le caigo encima y le digo, pecador, tienes que arrepentirte, te va a llevar el diablo. Pero no se lo van a decir al político allá, ¿no? No, bueno, estamos orando por usted. Es un privilegio tenerlo aquí en la iglesia, ministro. Y ministro para allá, y ministro para acá. Pero ¿qué de decir la verdad a personas que tienen autoridad o poder? Entonces, ¿qué hace Santiago? Santiago apunta hacia una dirección que se sabe que existe, lo que sucede y todo, pero muchas veces callamos por temor. Por temor, esa es la verdad, por temor a que me voten, por temor a que tomen represalias contra mí, y por temor nos callamos. Pero ni Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles, ni la iglesia nunca ha vivido o ha podido convivir cómoda con el pecado y hacerse la vista gorda. Entonces, a veces suele ser difícil en el mundo en que estamos, de tanta sensibilidad, que todo el mundo se hiere, que todo el mundo se duele, pero es nuestra responsabilidad. Y hay una advertencia, es lo que vamos a hablar en esta hermosa hora, la advertencia de Dios claramente con el juicio contra las riquezas injustas. El juicio de Dios contra las riquezas injustas. No todas las riquezas son injustas, ¿eh? Hay riquezas que se han levantado fruto del trabajo, del sacrificio y del esfuerzo. Pero hay otras que no son fruto del sacrificio, del esfuerzo, sino de las malas cosas, ¿amén? Esa es la verdad. Es el producto de jugadas, de movidas, pero que atentan contra la palabra del Señor. Y la idea de Santiago es incomodar, pero con la intención de salvar. ¿Cuántos saben que la idea no es, en la Biblia nunca vamos a encontrar una verdad que sea dura con la intención de humillarnos o destruirnos? No. Siempre el profeta es enviado ¿para qué? Para que el pueblo se vuelva al arrepentimiento. Dios nunca trae una palabra con la única intención de humillarnos, no. Dios trae la palabra porque la palabra es necesaria, pero siempre tiene la intención de que nosotros procedamos al arrepentimiento. Y la tarea de la iglesia es esa, llamar a la iglesia internamente, porque a veces nos enfocamos solamente afuera, pero fíjese que la carta estaba dirigida a la iglesia. Que también los de afuera necesitan esto, sí, pero no podemos siempre mirar hacia afuera e ignorarnos aquí adentro, no. El mensaje tiene la intención ¿de qué? De que haya arrepentimiento. Y lo primero que dice la carta es, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Qué fuerte. Y por alguna razón, dice William Barclay, mucha gente no predica sobre estos textos, porque es incómodo. Es ofensivo, aunque no quiere ser ofensivo. Porque imagínese una persona escuchando algo como esto. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea, tú me estás condenando a mí. Pues sí, si sigues
manifestando tu vida de la manera que lo haces y viviendo de la forma que vives, pronto te va a alcanzar el juicio de Dios. Ahora, es importante aclarar que el mensaje no es un mensaje de odio hacia los que tienen. No es un mensaje que está diciendo los ricos son malos y los buenos son pobres, porque hay gente pobre, mala, perversa, y hay ricos muy nobles y muy generosos. Pero la verdad de la verdad es que el Señor está atacando a un grupo de personas que ya en los textos anteriores les viene diciendo: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando ni siquiera saben qué va a ser del día de mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis. ¿En qué se jactaban? En vuestras riquezas, en vuestro dinero, en nuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Ahora dice: vamos ahora ricos, lloren, aúllen. Mire, ustedes deberían estar conscientes de que un día van a enfrentar el juicio de Dios. Y que aquí, humanamente hablando, terrenalmente, podemos escaparnos de muchas cosas. Bajo el soborno. Dicen que el dinero, ¿verdad?, acalla muchas bocas. El dinero solventa muchas cosas. Pero usted se puede escapar de la justicia humana, mas no de la justicia divina. De la justicia divina nadie puede escaparse. Y a esa justicia es la que Santiago apela y quiere que este grupo de personas, en este contexto, pueda entender. Entonces, si bien es cierto que el Señor ataca directamente el pecado de ciertas personas, el Señor quiere que nosotros entendamos también que no hay otra forma de ser salvo si no es a través de Cristo. ¿Cuánta gente con dinero no ha construido iglesias? ¿Cuánta gente con dinero no ha ayudado para causas nobles pensando que así puede de una u otra forma calmar al Señor? O comprar un pedacito en el cielo. Pagar su indulgencia, como algunos piensan que haciendo una cosa buena tapo 1000 malas. Pero no funciona de esa manera. Y gloria a Dios, porque estaríamos lejos nosotros de alcanzar salvación si dependiera de que construyéramos, aunque sea una iglesia como esas que están por allá en Galicia. ¿Se imagina usted una iglesia de esa magnitud? No tenemos la capacidad, pero la salvación, aunque no se puede comprar ni con todo el dinero del mundo, está al alcance de cualquier tipo de persona. Hasta la persona más sencilla y humilde sobre esta tierra, que no tenga nada, puede tener acceso al cielo mediante la fe en Jesucristo previamente a un arrepentimiento. Tiene salvación. Y eso es lo maravilloso. Ni aquí ni en ninguna parte del Nuevo Testamento se denuncia a los ricos simplemente por ser ricos. No hay problema con eso. Había un hombre, dice la Biblia, un oriental llamado Jot, el cual tenía mucha riqueza, ¿sí o no? Ni antes, dice la Biblia, ni después de él hubo un hombre que tuviera tanto dinero. Salomón fue un rey con mucha gloria. El problema aquí no está condenando la Escritura ni denuncia a los ricos por ser ricos. Más bien Dios está advirtiendo contra las tentaciones a las que especialmente están expuestos los ricos. Dios no condena la riqueza. Porque también se puede generar confusión, ¿verdad? Esto no es como las banderas políticas que acusan a los ricos, a los pobres y los pobres a los ricos. No, Dios no usa eso. Dios no usa eso como una bandera. Él simplemente no ataca a los ricos por ser ricos ni a los pobres por ser pobres. Él ataca, ¿qué ataca a Dios? La injusticia. Es lo que Dios ataca. La injusticia. El problema no es tener, mis amados hermanos. Porque qué bendición es que no todos tengamos la misma situación. ¿Usted se imagina que todos estemos en la misma situación? La Biblia dice que al principio en la iglesia primitiva había algunos que tenían propiedades y algunos voluntariamente decidían venderlas. Sin lavado de cerebro, sin estar condicionando el subconsciente de nadie para que haga algo, voluntariamente y libremente lo hacían. Y alivianaban al grupo de creyentes que estaba pasando una situación difícil. Entonces, Dios en su infinita misericordia permite que dentro del pueblo de Dios exista todo tipo de personas. Y somos bendecidos, mis amados hermanos. Bendecidos por medio de los hermanos que por alguna u otra razón, en su gracia, en su soberanía, según la preparación del corazón de esa persona, Dios le haya dado abundantemente. Porque se convierte en un canal de bendición para su obra, para mucha gente, para muchos hermanos. Entonces la idea aquí no es si tenemos. El problema no es tener, sino usar mal lo que tenemos, mis queridos hermanos. El problema de estos ricos era que estaban haciendo mal uso de su riqueza y estaban también haciendo cosas ilícitas para enriquecerse. Y eso está de moda en el día de hoy.
Cuando la riqueza se convierte en un ídolo, dejamos de ver al necesitado y empezamos a vivir egoístamente solamente para nosotros mismos. Y eso también es pecado. Porque si bien es cierto, no estoy obligado literalmente a hacer nada por alguien, pero dentro del contexto cristiano nosotros somos una familia. No solamente espiritual, como algunos creen. No, somos hermanos en la fe, pero en la práctica también. La Biblia nos habla a nosotros o se muestra a la iglesia como algo fraterno, mis amados hermanos. Con una unidad familiar, con una unidad realmente que tiene peso. Y como dice Juan, hijitos míos, amemos no solamente de palabra, sino de hecho y en verdad. Eso tiene que hacerse palpable y visible. Es lo que dice la Escritura. La Biblia declara que Dios, mis amados hermanos, es dueño de la tierra, del mundo y su plenitud. Dice la Escritura. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Lo que está en los cielos y debajo de los cielos y debajo de la tierra, en los mares, todas las grandes riquezas le pertenecen al Señor. Todo es de Él. Ahí es donde está el error, mis queridos hermanos. El error de los que administran la riqueza, de llenarse de orgullo y de creerse en su corazón que son autosuficientes en sí mismos. Qué cosa, ¿verdad? La gente va, usa la tierra que Dios creó. Dios en su infinita gracia permite las cosechas. Dios en su infinita gracia permite la lluvia. Sacan de allí todo y después dicen: soy demasiado poderoso, demasiado fuerte. Basta que el Señor diga: no hay lluvia. Basta que el Señor mande los saltones, las orugas, y se coman toda la cosecha y no queda absolutamente nada. Mis amados hermanos, esa es la verdad. La riqueza como tal, mis amados hermanos, no son buenas ni malas, pero es en el corazón del hombre que los administra donde está la diferencia. No puedo llenarme de orgullo porque Dios me haya permitido o me haya provisto o haya alcanzado esto o aquello. Esa es una gran verdad. Desde el momento en que comienzo a creerme la gran cosa en ese aspecto, desde ese momento comienza mi pecado. Por supuesto que nadie tiene culpa de haber heredado una herencia. Nadie tiene culpa de que su negocio haya prosperado. No hay ningún problema. Dios no está divorciado con eso, con la gente. ¿Has visto hombre solícito? En su trabajo delante de los reyes estará. La mano diligente, la gente que es constante, la gente que hace su esfuerzo, que se sacrifica. Dios prospera la mano de los diligentes, mis amados hermanos. Esa es una verdad. Y la gente fiel, la gente honesta, la gente correcta, que hace sus cosas, también puede ser bendecida por Dios. En la Biblia encontramos personas que tuvieron dinero, pero era una añadidura de la gracia de Dios. La Biblia no se opone a la prosperidad que surge de la mano generosa de Dios y del resultado del esfuerzo, del trabajo y la dedicación. Además, en las Escrituras encontramos, mis amados hermanos, a gente que tuvo dinero y eran piadosos. Por ejemplo, José de Arimatea. ¿Qué hizo José de Arimatea? Más con los que fue su sepultura, dice la Biblia. O sea, cualquiera no lo sepultaban donde fue sepultado el Señor Jesús. Pero José de Arimatea tenía la capacidad económica y también tenía la influencia. Y él fue y pidió el cuerpo del Señor. Ciertamente estaba profetizado, tal cual como sucedió. Pero nos muestra la Escritura que habían personas que tenían la capacidad económica y también la influencia. Encontramos a Lidia, la mujer que vendía telas de púrpura. Uno pensaría que es como ir ahorita ya a cualquier lugar y pedir 1 metro de tela. No, no era así, mis amados hermanos. Había gente que tenía una sola muda de ropa, la que cargaba encima. Perder esa muda de ropa, mis amados hermanos, era quedar literalmente desnudos. Pero como vivimos en un mundo diferente ahora, pensamos que la vida tiene que ser así como queremos o como pensamos. Pero no era así al principio. Entiéndase que en esos tiempos tener una muda de ropa ya era mucho y vender ropa era otra cosa. La hermana Lidia era de una u otra forma pudiente. Tenía una casa donde la iglesia se reunía. Ahora, eso es una bendición. Es una bendición poder entender que Dios te ha provisto por su gracia y te ha dado sabiduría y fuerza para que tus recursos sean usados para la gloria de su nombre.
Y Lidia recibía ya a Pablo, Lidia recibía ya a los hermanos, Lidia preparaba quizás comida, Lidia tenía la capacidad de hospedar. El hospedaje es una bendición muy grande, mis amados hermanos. Lamentablemente se ha perdido. Cuando hablamos de hospedaje lo vemos como una carga, como un problema. Ay, viene fulano de tal, me lo lanzaron a mí. Y empieza el corre-corre, ¿qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a poner? A veces el hospedar no es en sí, mis amados hermanos, solamente mostrar lo que no somos, ¿verdad? Puede ser que hospedemos a alguien y esa persona se sienta tan bien con nosotros a pesar de que comimos la comida más sencilla del mundo. Pero no es en sí solamente dar lo mejor, sino el amor que se percibe cuando alguien nos recibe. Porque podemos quedarnos en un palacio, mis amados hermanos, pero se nota el disgusto de la gente cuando estamos ahí. ¿Cuándo te vas? O estamos llamando por teléfono y nos dices, llegas a esa hora y sales ¿a cuál hora? Yo no me quiero quedar en un palacio si me van a tratar así. Prefiero quedarme en una casita de bajareque, como decimos en mi pueblo, llena de amor, llena de calidez, de sencillez y de gozo. Que se le note el gozo a la gente de tenerte en casa. Que te den un café coladito negro, que tal vez le falte azúcar, pero con amor, mis amados hermanos. Que un capuchino lleno de intrigas, de, ay, qué fastidio, ya están aquí. No, la próxima vez que se queden en otro lado. No, mis amados hermanos. Y algunos sin saberlo, dice la Biblia, hospedaron ángeles. Y dice que hay recompensa. Por cuanto le dieron un vasito de agua fría, recompensa de profeta, ¿qué? Recibirán. O sea, Dios no le debe a nadie, mis amados hermanos. Todo lo que hagamos por el Señor es por gracia y misericordia. La cuestión aquí es que Dios no condena la riqueza, sino la injusticia. Dios no condena el tener en abundancia, sino la indiferencia y el egoísmo y la apatía de quienes poseen y no hacen absolutamente nada por ayudar al necesitado. Ese es el problema. Peor aún, Dios está protestando contra aquellos que en su avaricia y en su idolatría por el dinero abusan y explotan al trabajador. Ahora, es cierto que la carta es fuerte porque aquí Santiago no está maquillando el mensaje. Pero es verdad también que cuando, como dice el dicho, el que no la debe no la teme. Esto será incómodo para quienes están viviendo de esa manera. Pero para quienes están viviendo conforme a la voluntad de Dios, o por lo menos en humildad recibir el consejo de Dios, lo reciben con amor. Y lo reciben como algo de parte de Dios. Es contra aquellos que no entienden que deben ser justos con el jornalero. Y uno pensaría, bueno, aquellos tiempos eran duros. Y fíjense que hemos avanzado. Humanamente hablando, tenemos ahora derechos, tenemos a dónde acudir, a dónde apelar y todo esto. Pero aún así en el fondo se sigue colando la maldad y el abuso. Porque sigue existiendo el cohecho, sigue existiendo la corrupción, sigue existiendo las personas que se prestan para que las situaciones sigan tornándose de la manera que se tornan. ¿Cuántos saben que hay gente que se muere y lo entierran donde están trabajando y ni nadie supo y nadie sabe? Porque no tienen documentos, porque no tienen nadie quien reclame y ahí quedó. Tal vez en alguna viga, alguna estructura de algún edificio. Pero Dios lo está viendo. Y se libraron de la justicia humana. Pero de la divina, créame que no. Mis queridos oyentes, la Biblia ha sido desde el principio un libro de justicia. Dios no permite injusticia, mis amados hermanos. Dios es un Dios de justicia y espera de sus hijos que actúen con justicia. Padre de huérfanos y defensor de viudas, dice el Salmo de Jehová en su santa morada. A veces parece que estamos solos, pero no estamos solos. Usted ve un huérfano, trátelo con cariño y con amor. Porque Él tiene quien lo defienda. No está el papá, no está la mamá, pero Él no está solo. Usted puede que vea una viuda vulnerable por su condición y el mismo cuento. La gente dice, es que antes las mujeres no podían trabajar, pero una mujer con 2, 3 hijos no puede trabajar si queda viuda. ¿En qué momento lo lleva a la escuela? ¿En qué momento los busca? ¿En qué momento hace la tarea? ¿En qué momento está pendiente de ellos? La vida se le complica. ¿Y cuál debería ser nuestra reacción ante una persona bajo esa condición? De servicio, de amor. Hermana, cuenta con nosotros. Estamos aquí, te podemos meter la mano, te podemos ayudar con los niños, te podemos ayudar en esto. Mire, el doctor Stanley dice que cuando vivía con su abuela y su mamá, ellos estaban en una situación de precariedad. Y era un niño. Pero hubo una mujer con mucho dinero, que no era cristiana, pero a la cual su mamá le trabajaba y le ayudaba y de una u otra manera estaba siempre con ella. Y un día le dijo, tú has hecho tantas cosas por mí. ¿Qué quisieras tú que yo hiciera por ti?
Y ella con pena y vergüenza dijo, si no es mucho pedir, a mí me gustaría que Charles estudiara. ¿Y qué hay que hacer? Pagar la universidad. Dijo, yo la pago. Y ahí está el resultado de más de 50 años de ministerio, con un legado impresionante, un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué hizo el doctor Stanley desde que tuvo uso de razón y tuvo la capacidad de generar ingresos? Ayudar a un niño en la iglesia constante y fijamente de lo que él recibía. Porque él entendía que debía dar de gracia lo que de gracia había recibido. Pero a veces no entendemos esa frase, mis amados hermanos. Pensamos que dar es sacar y que no entra y que es menos. Pero dar de gracia lo que de gracia recibimos es que siga aumentando lo que ya tenemos. Es el cuidado y la provisión de Dios sobre lo que Él nos ha dado. Y créame, aunque matemáticamente no cuadre, espiritualmente hablando y dentro del contexto de Dios, eso no es para disminución, sino para abundancia. Vivimos en un mundo donde el Dios de este siglo es Satanás. Y él ha usado el dinero como anzuelo. Escúcheme bien. El dinero como anzuelo para cazar las almas de los hombres. Todo el mundo quiere hacerse rico rápidamente. Y decimos, bueno, es verdad, hay que congregarse, pero necesito dinero. Yo no puedo vivir sin dinero. ¿Me entiende? Esa es humanamente nuestra reacción natural. Necesito dinero. Y es verdad. Yo necesito dinero. Usted necesita dinero. Todos necesitamos dinero. Pero no todo en la vida se resuelve con dinero. Y hay principios espirituales que sí se honran y si se mantienen. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Dios? ¿Dios le ha faltado a su palabra? Nunca, mis amados hermanos. Nunca Dios le ha faltado a su palabra. Las redes están llenas de personas que menosprecian el trabajo necesario y esencial, diciendo que si estás cansado de pararte siempre temprano, ir a tu trabajo por un sueldo que no alcanza para nada. Hermanos, esto es una cadena. El rico necesita del pobre, el pobre necesita del rico, el de clase media necesita del rico y del pobre, y todos nos necesitamos los unos a los otros, porque sin pobres no hay fábricas produciendo, sin pobres no hay construcción, sin pobres no hay un montón de cosas. Digo pobre porque pues esa es la expresión que se usa, ¿verdad? El mundo ha dividido a la humanidad entre ricos, pobres, clase media, y el cuento no lo hemos creído, pero yo me he puesto a pensar, ¿qué pasaría en Madrid si la gente que recoge la basura dice ya no recogemos más, no lo aguantamos más? ¿Qué creen que vamos a hacer nosotros? Hay presiones, porque el primer día, no, ellos tienen que trabajar, ¿y cuánto quiere ganar esa gente? Gran cosa lo que hace, recoger basura. El segundo día seguimos fuerte, el tercer, pero al mes, cuando esté la gusanera caminando por todas partes y entrando a casa, todo el mundo dice, páguenle lo que sea, pero que recojan la basura. Porque necesitamos a esa gente. El que maneja, el chofer, el taxi, el autobús. Y cada persona, mi amado hermano, se da cuenta uno que es importante cuando comienzas a tener la situación. Por eso dicen algunas empresas en no sé dónde, en pueblos, en tal, que necesitan personal. No importa que no hable el idioma, le pagamos tanto porque necesitan producir. Y si no tienen las personas allí, su negocio se cae. Ahora, es triste, mis amados hermanos, pero muchas veces hay un menosprecio, ¿verdad? Y una indiferencia hacia el resto de las personas como que si no fueran gente. Los esclavos tenían derecho. Mire, el mundo cree que está descubriendo América. Pero Dios tenía principios pensando en el esclavo, pensando en el libre, pensando en el extranjero. Dios tenía principios. Nosotros vivimos en un mundo que ha diseñado todo para que vayamos tras el dinero, mis amados hermanos. Para que nuestra vida quede limitada a eso. Entonces la codicia lleva a los hombres a la perdición. Esa es la verdad. Tenemos competencias injustas en este mundo. Licitaciones injustas, sobornos, publicidad engañosa. Todo para alcanzar más y más dinero. No importa lo que pierda la gente. La gente sale con su cara bien lavada por internet. Tengo la clave y los pasos para que tú consigas el éxito financiero y te libre de un sueldo mínimo. Resulta que pierde el sueldo mínimo y pierde lo poquito que tenía ahorrado porque es una estafa. ¿Dónde ha visto usted que de lo bueno den tanto? Unas personas que dicen que esta es la cifra que yo he logrado hoy. Tiene como 300.000 euros. ¿Qué necesidad tiene una persona que se gana 300.000 euros diarios de que 1.000 o 3.000 personas inviertan en el curso que va a dar? Trampa, estrategia, marketing, falsedad. Y la gente sale con su cara.
pero siempre hay algo que dice que usted firma bajo su consentimiento. No hay reclamo, no hay forma, pero eso es una publicidad engañosa. Tengo que aclarar, no todo el mundo que se quiera meter en el mundo de Forex puede funcionar, en el mundo de riesgos, de la inversión. Eso no se logró de un día para otro. Hay gente preparada, estudiada. Usted no va a ver nunca a Google apostando a alguien que está en criptomoneda que no tiene ningún tipo de respaldo. Pero vivimos en un mundo de publicidad engañosa. Dinero fácil, riquezas, materiales, todo rápido, rápido, rápido. Sin importarle el daño que le pueda generar a muchas personas. Ay, mis amados hermanos. Algunos han alcanzado fortunas bajo el concepto de mentira. Y en ese punto tenemos que involucrar a la iglesia, ¿no? O lo que se hace llamar iglesia, aunque sabemos que no todo el que diga que es iglesia. Pero también en ese afán de enriquecerse y de alcanzar dinero y de lograr prestigio y de lograr posiciones y de cumplir incluso metas egoístas personales que no son las de Dios, llevamos a la iglesia en otra dirección. Por eso usted ve gente afanada tratando de hacerle creer a la gente que todos aquí necesitamos y debemos tener la prosperidad absoluta porque esa es la voluntad de Dios. Hermanos, Jesús dijo, los pobres siempre van a estar entre nosotros. Él no dijo que todos van a ser pobres, pero cuando le fueron a dar el perfume de alabastro que le iban a derramar en sus pies, hubieron algunos discípulos, que podemos ser algunos de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo la historia de este lado y juzgamos a mucha gente de este lado. El que no tiene nada dice, el rico es así y así, y habla desde el resentimiento, ¿verdad? Y desde el odio sin saber cómo se ha logrado esa fortuna. Y hablamos de los discípulos diciendo, mira lo que hacen y tal. Pero ¿qué dijeron? Señor, es injusto que te derramen ese perfume allí en tus pies. ¿Cómo van a hacer eso? Eso deberíamos venderlo y darlo a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Van a tener tiempo para eso. Si ustedes le quieren dar a los pobres, van a tener tiempo de sobra. Pero esta obra que esta mujer está haciendo en este momento va a quedar para la historia. Es única. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos? Nosotros no debemos caer en la trampa de pensar que las riquezas son nuestra garantía, o son lo que nos da identidad, o son lo que nos da quizás el valor que nosotros tenemos. Yo estoy convencido de que el problema que tenemos ahorita, laboralmente hablando, faltan fontaneros, faltan electricistas, faltan no sé qué. ¿Por qué? Porque todo el mundo no estudia lo que vaya a ser productivo o útil, sino ni lo que quiere, simplemente lo que genere dinero. Entonces mucha gente cree que el dinero está solamente en las redes sociales, dentro del comercio electrónico, y dicen, todos nos vamos para allá. Pero ya se están sintiendo los estragos de qué vamos a hacer cuando falte esto, cuando falte aquello, quién va a hacer esto, quién va a hacer aquello. Entonces, denle gloria a Dios, porque definitivamente nosotros, mis amados hermanos, estamos en las mejores manos. El Señor guía nuestras vidas y Él guía nuestros pasos. Entonces, lo primero que vemos dentro de este contexto, mis queridos hermanos, es que hay un llamado, hay una advertencia para aquellas personas que viven en la opulencia y que viven en el desenfreno y que viven en la idea de que su vida es intocable. Hay una advertencia y un llamado ¿a qué? A que ahora lloren y van a aullar por las miserias que os vendrán. En pocas palabras, todo ese deleite, producto de lo malo, va a tener unas consecuencias, porque un día, tarde o temprano, vamos a dar cuenta delante del Señor. ¿Con qué me voy a presentar delante del Señor? ¿Con qué? Dice la Biblia, ¿quién entrará en tu santuario, oh Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosa vana. Lo primero que encontramos es una advertencia de parte de Santiago con aquellos que han confiado y hecho del dinero un Dios. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. No se puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque o amas más al uno y menos al otro, pero no puedes servir a Dios y a la riqueza. Y uno pensaría, pero eso es contradictorio. O sea, que alguien que tenga dinero, el problema no es tener dinero, el problema es qué lugar ocupa el dinero en tu vida. Porque tenemos a un Zaqueo dejándolo todo. Dejando el desagüe de Roma que le entraba diciendo por causa del Evangelio. Y luego diciendo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, que posiblemente sí, se lo voy a devolver según la ley 4 veces. Ahora, ¿hay un arrepentimiento en él? Se da cuenta que con su nuevo nacimiento se produce también una nueva forma de ver la vida económica. Ya no era el mismo chiquito avaricioso
que siempre estaba pendiente del dinero y del recurso, sino que cuando tuvo su encuentro con Jesús, su perspectiva sobre el dinero cambió. Entendió, el dinero es un medio, no un fin. Es para propósitos, no para amontonarlos y vanagloriarnos. Su perspectiva cambió. Entonces, Dios quiere que nosotros entendamos que no podemos hacer del dinero un Dios, ni un ídolo. Y Él les dice, a menos que se arrepientan, lo único que vendrá sobre ustedes es juicio. No importa cuánto dinero podamos llegar a tener o llegar a acumular, sin Cristo estamos perdidos. Porque ¿de qué aprovechar el hombre si ganase todo el mundo y pierde su alma? Hay un hombre famoso americano, actor de cine, aviador, hizo películas en Hollywood, tenía pozos petroleros, millonario y murió enfermo de los nervios en una mansión con acres y acres alrededor de la casa y con vigilancia y guardias porque él sentía que le podía pasar algo, que lo podían matar. Sufría de microbios, tenía miedo de tocar cualquier cosa. Fue una vida muy miserable y muy triste. Y con todo el dinero que tuvo, mis amados hermanos, pudo cambiar su realidad. Porque no se trata solamente de dinero, sino de Cristo. ¿Creen ustedes que viviendo en Texas nunca escuchó el Evangelio? Tuvo que haberlo escuchado. Pero le pasó lo que le pasó al joven rico. ¿Sabe qué le pasó al joven rico? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ya tengo todo el dinero que quiero. Una sola cosa me falta. Seguridad de que tengo ya la vida eterna. Y Dios le dice, ¿los mandamientos guarda? Sí, eso lo he guardado de mi juventud, tal. Solamente una cosa te falta, le dijo el Señor. Vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice la Biblia que dio la media vuelta, con permisito dijo Monchito, pero aquí no fue. Dio la media vuelta, mi amado hermano. Ahí cambió toda su preocupación por su salvación. Dijo, no, así no. Me di la media vuelta y ¿sabe qué dice la Biblia? Se entristeció porque era muy rico. En pocas palabras, empezó a sacar cuenta y dijo, no, voy a salir yo de todo eso que tengo. ¿Y qué quería el Señor? ¿Quitarle su dinero? No. Era mostrarle a él dónde estaba su verdadera confianza y quién era su ídolo. Que era el dinero. Era el dinero su ídolo. Y fue tan grande su amor por el dinero que decidió darse la media vuelta, darle la espalda a la salvación, darle la espalda a la vida, darle la espalda a la oportunidad de su vida, mi amado hermano, de la eternidad. Y sin mucho, dijo, Señor, lo siento, pero si esa es la condición, entonces no. Por eso dijo Jesús, a la verdad es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No imposible, porque ha habido muchos ricos dentro del contexto de la vida cristiana. Pero ¿de qué es difícil? Sí. Porque significa entonces cambiar tu perspectiva referente al dinero y comenzar a depender de Dios. Ahora, ¿sabe qué es difícil? Cuando uno está acostumbrado a tener el control de todo. ¿Y sabe qué es difícil? Que a veces tenemos dinero que proviene de negociaciones que no convienen, pero ahora como cristiano no puedo seguir con ese tipo de negocio. Tengo que bajar las persianas de ese negocio, y bajar las persianas de ese negocio significa bajar de ingresos, y el orgullo del ser humano también de decir que quebré, que cerré una empresa. Hermanos, es un mundo totalmente complicado. Pronto se encontrarán con Dios, dice Santiago. Luego se sentirán llenos de vergüenza y de remordimiento y verán que han sido mayordomos infieles. Se lamentarán por las oportunidades que han perdido. Llorarán por su codicia y por su egoísmo. Es como que si Santiago trata de decirles, mis queridos hermanos, ustedes se han preocupado solo por amontonar y guardar y se han olvidado que nada de eso tiene trascendencia eterna. ¿Para qué sirve el dinero en el cielo? ¿A dónde sirve el dinero? Aquí, en esta tierra. He visto un mal doloroso, dice claramente el libro de Eclesiastés. La riqueza guardada por los padres para la perdición de sus hijos. Ni disfrutaron ellos, y a la final tampoco están disfrutando los hijos porque están botando la casa por la ventana, y entre ese botar por la casa por la ventana también su vida corre peligro en droga, alocados, viviendo desordenadamente, accidentes de tránsito, situaciones imprudentes, un montón de cosas, mis amados hermanos. Por supuesto, alguien pudiera decir, un accidente de tránsito le pasa a cualquiera. Yo estoy haciendo es una referencia de la forma en que mucha gente que ha llevado una vida alocada, en función a esto, a droga, ha terminado. Llorarán por su codicia. Entonces, por amontonar y guardar, se han olvidado de que nada de eso tiene trascendencia eterna. Lo único que tiene trascendencia eterna es lo que hacemos para Dios. Por eso dice la Biblia, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, dice el Señor.
a menos que sea usado para su gloria. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Pero dónde queremos tesoro? Aquí. El Señor dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín, ¿qué hacen? Corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Vamos, no tienes que ser millonario para tener el corazón en el dinero. No hay que ser millonario para ser avaricioso. Hay pobres con muchas agallas, muy avariciosos. Avariciosos, vanagloriosos. Acá se robó un manto babilónico. Cayó por un... ¿Cómo es? ¿Qué sería? En este caso, una marca muy famosa. ¿Qué sería acá? Costosa, vamos a poner. Un manto babilónico. Dios había dicho no agarren nada de allí. Dios está equivocado porque ¿cómo voy a dejar esa bendición? Agarró el manto babilónico, se lo llevó. Se llevó un lingote de oro o medio, no sé cuánto. Se lo llevó y dijo, bueno, lo voy a enterrar aquí debajo de la carpa porque aquí no lo van a ver. Y lo voy sacando de a pedacitos. Dijo Dios, aquí hay que sacar a la persona que hizo las cosas incorrectas. Bueno, acá, ¿qué hiciste? Bueno, sí, yo me robé el manto, me llevé esto, o sea, lo agarré. A la final había una guerra, ganamos, era lógico que agarrara el botín. Pero es que Dios dijo que no podían agarrar nada. Entonces, la avaricia lo llevó a la muerte, a él, a su mujer, a sus hijos y a todo lo que tenía. ¿Vale la pena ser avaricioso? La Biblia dice, por lo cual algunos codiciando se extraviaron de la fe, por el amor al dinero. No lo tuvieron ni lo disfrutaron. Por el amor al dinero se fueron extraviando y en el camino encontraron la muerte. Ahora, mis amados hermanos, Dios es tan claro con nosotros. Es tan claro el mensaje. No debemos insistir en lo que ya sabemos. No debemos insistir en lo que ya Dios nos ha demostrado y comprobado, no solamente por lo que pueda decir yo, porque alguien puede decir, ¿pero qué tiene usted? Usted no sabe de lo que habla porque usted nunca ha tenido un avión, nunca ha tenido una casa aquí, una casa allá, qué sé yo. Pero yo soy de los que creo que no hace falta vivirlo para saberlo. Si Dios lo prohíbe, dice, estas cosas fueron escritas para nosotros, para vosotros, para que no caigamos en el mismo error y en el mismo hueco que han caído otros antes de nosotros. Yo creo que si Salomón dice que fue uno de los hombres más ricos sobre esta tierra, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Será que tiene razón? ¿Habrá probado Salomón algo como para decir, es vanidad? Todo lo que quise hice. Todo lo que mis ojos desearon tuve. Todo lo que quise hacer lo construí. O sea, él hizo de todo. Pero a fin de cuentas todo. Él dijo, la vida del hombre se resume en esto, en temer a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el verdadero gozo y el verdadero contentamiento. En segundo lugar, el problema con estos ricos no era personal, sino que había un delito cometido contra ellos y era al no pagarle el jornal al jornalero. Ahora, hay algo delicado, mis amados hermanos, es deberle plata a la gente que se la merece. No querer pagar lo que es. Y aquí, aunque somos cristianos, nos cuesta a veces pagar lo que es. Y más si es un hermano. ¿Cómo nos gusta pedirle rebaja a los hermanos, verdad? Claro, eso debe ser mutuo. El hermano debe saber la condición del hermano y el hermano debe saber la condición y decir, oye, no, hermano, tú me estás cobrando eso, yo te voy a dar un poquito más porque me gusta tu trabajo y tú te lo mereces, chico. Claro que sí, toma. Yo te voy a dar 5, te voy a dar 10. Y viceversa, si yo veo que el hermano está en una condición y yo tengo una capacidad de hacer cosas, le digo, hermano, no te preocupes. Págamelo en menor valor, porque tengo la capacidad de hacerlo y no me afecta en nada. Así deberíamos funcionar dentro del contexto cristiano. Pero no, a veces no funciona así. Entonces, dice la Escritura que estos ricos, dice, primero, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Su moho va a testificar contra ustedes y devorará todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoro para los días posteriores. Usted sabe que hay gente que tiene carro que tiene tiempo que no lo mueve porque tiene varios y cuando lo va a mover las llantas están dañadas. ¿Sabe usted que hay gente que cuando se va a poner la chaqueta ya tiene moho, polilla y demás? Hay gente que tiene tantas cosas que no sabe ni qué tiene, mis amados hermanos. Y cuando va por ella ya no sirven. Ahora la pregunta es, ¿será que es exagerado el hermano Santiago cuando habla de polilla y de moho y de todo y demás?
Por supuesto, en aquel entonces no era que el dinero estaba digitalmente en los bancos. Estaba en los graneros, en barriles, en aceite de oliva, en trigo, en cebada y en un montón de cosas más. Esa era la riqueza de aquel entonces. Pero acumular como aquel rico necio que dijo, voy a hacer mis graneros más grandes porque ya no me caben, y escuchar el susurro de necio, esta noche vienen a pedir tu alma y de todo lo que tienes, ¿de quién será? Ahora, ¿cuánta gente no se ha muerto sin disfrutar lo que pensó que iba a disfrutar en su vejez? Porque siempre estamos guardando para el futuro, ¿no? Porque cuando yo esté viejo, ¿y quién te dice que tú vas a llegar a viejo? Ojalá Dios te conceda en su gracia llegar a viejo. Pero si puedes viajar hoy, hazlo. Porque no tenemos garantizado el día de mañana. La idea es sí llegar a viejito, 120 años, caminando todavía, manejando, ¿verdad? Disfrutando la finca, viendo los animalitos, haciendo asado, invitando a la familia, a los hermanos en Cristo. Pero ¿y si no? Por fe. Si Dios quiere, mañana haremos esto y aquello. Pero si no fue así, vivimos como Dios quiso. Aprovechando el dinero como un medio y no como un fin. Con una finalidad y con un propósito. Eso es lo que Dios quiere, mis amados hermanos. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Qué cosa tan triste. Y por eso digo que todos nos necesitamos. El que tiene invierte en la tierra, ¿sí o no? Pero no puede hacer todo. Por más que quisiera, él no puede sembrar, no puede cosechar. Él necesita personas. Pero las personas que trabajan me permiten a mí generar ingresos, ¿sí o no? Entonces, yo te doy un beneficio, tú me das un beneficio. Es justo, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y nosotros no podemos poner bozal al buey que trilla. O sea, el buey, Dios está en su sabiduría, usa una ilustración con los animales. ¿Cómo es posible que una persona tenga un buey trillando todo el día y parte de la tarde y cuando él quiera comerse un poquito del trigo, no puedes comer? ¿Y con qué fuerza trillo mañana? Y por cuidado, Dios dice, mira, el buey que trilla tiene derecho a comer. Y después más adelante lo usa con respecto a los que sirven al Señor. Pero no vamos a entrar ahí porque no es el tema. Lo que quiero decir es, si yo te estoy sirviendo a ti en algo, lo justo es que yo reciba mi pago como corresponde. Si tú le estás sirviendo a alguien o viceversa, no es un regalo que yo te estoy dando. No es que yo soy bueno, como algunas personas creen que yo soy bueno porque te estoy empleando. Te pago menos del mínimo, pero yo te estoy dando trabajo. No. Seamos justos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Hagamos las cosas que Dios espera que hagamos como creyentes. Miren, mis amados hermanos, las empresas, los negocios, donde han puesto las prioridades en orden, esos negocios avanzan, crecen y prosperan y se mantienen. Cuando la gente quiere dársela de habilidoso y de vivo, lo que llama es la ira y el juicio de Dios. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Los ricos han obtenido su riqueza injustamente. ¿Al qué? Al defraudar al jornalero. La Biblia no deja lugar a dudas de que el obrero es digno de su salario. Los jornaleros vivían entonces en aquella Palestina al borde de la pobreza. El jornal era escaso y les resultaba imposible ahorrar y nada podían hacer si se les retenía el jornal, aunque fuera por un solo día. O sea, vivían del día, de lo que vamos a recibir hoy. Les resulta imposible, mis amados hermanos. Sencillamente ni él ni su familia iban a poder comer. Era por eso, por lo que las misericordiosas leyes de las Escrituras insistían una y otra vez en el pago puntual del salario del jornalero. Terminado, pagado. ¿Y sabe algo? Dice la Escritura, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habiten en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y él se sustenta con eso su vida, para que no clamen contra ti al Señor y te sea a ti pecado. ¿Sabían ustedes que antes no se podía dejar todo el terreno pelado cuando se cosechaba? Había que dejarle a la gente que se iba a rebuscar ahí a sacar cositas. Ahora díganme ustedes si Dios no estaba adelantado a todo, ¿ah? La misericordia de Dios en su sabiduría, en su amor. Dios dice, sí, esta tierra es tuya, tú puedes sembrar y esta es tu cosecha, pero acuérdate, tienes que dejarle a la gente algo para que ellos puedan solventar su vida. Eso lo dice Deuteronomio 24:14. Luego dice, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. ¿Cómo robo yo a mi prójimo? ¿Cuánto vale eso, hermano, ese trabajo? No, pero es que él aceptó. La necesidad, mis amados hermanos. ¿Qué va a hacer una persona
que no tiene nada y que necesita realmente, si usted me dice que en vez de 100 le voy a dar 50, deme 50, ¿qué puedo hacer? Pero no, yo no lo robé, él se robó solito. Pero Dios es un Dios justo, mis amados hermanos. Él va a dar cuenta a Dios, pero usted también va a dar cuenta a Dios. ¿Sabe qué va a decir Dios? Tú sabías lo que era justo y no hiciste lo que fue justo con tu hermano, con tu empleado, con tu jornalero. No lo hiciste. No le digas a tu prójimo, no le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta el día de mañana porque no quieres hacer la transferencia. Porque ya estás acostado y ahorita no quieres hacer transferencia. No, págale. No digas a tu prójimo, anda y vuelve mañana y te daré, cuando tienes contigo que darle. Ay del que edifica su casa sin justicia. Sí, porque pueden tenerla. Y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, o sea, de gratis. Y no dándole el salario de su trabajo. Hasta los esclavos tenían la oportunidad de hacerse libres, mis amados hermanos. Si ya después se quería quedar con su amo, ya era cosa de él. Pero Dios le daba la oportunidad de que pudieran ser libres. En su infinita gracia. Los que defraudan en su salario al jornalero están bajo el juicio de Dios. Es lo que enseña la Escritura. Están bajo el juicio de Dios. Entonces, cuando estos ricos que Santiago se dirige mediante la carta, les está diciendo, si ustedes no se arrepienten, van a tener serios problemas. Y no conmigo, sino con el Señor. Pero mientras hay vida, hay esperanza. Amén. Hay oportunidad de arrepentimiento. Dios puede perdonar. Dios puede restaurar. Dios ama a los que tienen y a los que no tienen. La guerra aquí, mis amados hermanos, no es contra ricos ni pobres. Porque como hemos dicho, la iglesia ha sido bendecida a lo largo de la historia con personas que han tenido recursos. Y si Dios quiere bendecir a alguien, lo puede hacer. Si Dios quiere prosperar a alguien, lo puede hacer. Y si Dios quiere darle negocios y empresas a alguien, lo puede hacer. La lucha aquí es no caer en el sistema injusto de este mundo, en las trampas que se van presentando a medida que vamos en el camino, sino que seamos transparentes y justos en el trato con nuestro siervo. ¿Qué dice la Biblia? Vosotros, amos, no seáis ásperos con ellos, porque sobre vosotros está otro más alto. ¿Quién es ese más alto? Dios. Luego dice, habéis vivido en deleites en la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza y habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ustedes han vivido impíamente, han vivido en todo vicio, han vivido en todo deleite, en toda glotonería, en toda complacencia de placeres, de instintos más bajos con sus recursos y a la hora de hacer justicia, por lo menos a lo que corresponde a los jornaleros, no lo han hecho. Hermanos, no hay más tiempo, pero si en alguna oportunidad nosotros tenemos el privilegio, la bendición de poder estar a cargo de algo o haber generado algo, y si usted puede pagarle bien a sus empleados, no puede hacer algo que no puede hacer. Escúcheme bien, no es algo que no puede hacer. Pero, por ejemplo, sabemos que hay un salario mínimo, ¿sí o no? Que se supone que ese salario mínimo alcanza para muchas cosas, pero en la realidad o en la práctica no es cierto. Entonces, si yo como ser humano puedo pensar en algún momento yo estuve en esta condición, por gracia de Dios me ha bendecido, me ha permitido tener esto, me ha permitido alcanzar aquello, yo voy a tratar de ser lo más condescendiente con mis empleados. Claro, yo entiendo, el empresario a veces dice, sí, el que no tiene piensa así, pero cuando esté en la posición de uno, lo piensa diferente. Nadie está pidiendo o exigiendo que hagamos algo que no podamos hacer. Es dentro de las posibilidades. Si usted puede bendecir a su empleado, sea cristiano o no cristiano, si eso tiene un impacto en el cristiano, imagínese en el no cristiano, con algo más, o tratar de apoyarlo lo más que pueda, eso va a ser una bendición muy grande, no solamente para él, sino para usted mismo, mi querido hermano. Entonces, que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros y que permita, mis amados hermanos, que el dinero sea para nosotros un medio y no un fin. Y que nuestro corazón esté alineado a la voluntad de Dios respecto a los ingresos, respecto a la economía. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora por este tiempo maravilloso, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, que estamos siendo procesados, trabajados por ti, de que tenemos debilidades, Señor. Y a veces, Señor, nos desenfocamos, Señor. Nos dejamos vislumbrar, nos desenfocamos en nuestro propósito de vida. Pero hoy queremos acudir a ti como jornaleros y en algunos casos también, Señor,
como los empresarios, como los que estamos al frente de algún negocio. Señor, danos gracias, Señor, suficiente para hacer las cosas. Permite, Señor, que entendamos que contigo y a tu manera las cosas salen bien y son mejor. Bendice a los que están trabajando, a los que tienen amos, a los que son jefes, a los que están encargados de personal. Dale sabiduría, dales gracias, Señor. No es fácil, Señor. Estamos en un mundo, Señor, que ciertamente, Señor, está lleno de injusticia, Señor. Pero así como hay tanta injusticia y tanta maldad y tanta oscuridad, cualquier acción, Señor, justa, debe sobresalir, Señor. Debe hacerse visible. Y no lo hacemos para que vean que somos justos. Lo hacemos porque es nuestro deber como cristianos, Señor. Recibe gloria, recibe honra. Ayuda también a aquellos que están, Señor, llenos de dinero, pero necesitados espiritualmente de ti, Señor. Aquellos, Señor, que no encuentran sentido a la vida, Señor. Que andan por el mundo, Señor, teniéndolo todo, pero a la misma vez no teniendo nada, Señor. Porque tienen sus corazones vacíos, Señor. Que tienen hambre, Señor. Que necesitan, Padre amado, de tu presencia en sus vidas, Señor. Visítales también, Señor amado. Acuérdate de ellos, Señor. Oramos por las personas que puedan tener a su alrededor, que les puedan hablar, que les puedan predicar. Y por nosotros, Señor, que hoy estamos en una situación que no sabemos cuál será mañana la nuestra. Puede ser mejor,